tengo el placer de tener acá a Adolfo Paco Flores y decirle que estoy un poco nerviosa. Lo he visto en la televisión, en mi casa desde muy joven, cuando estaba en el colegio y miraba la tribuna y los sábados, sábados populares. Qué recuerdos. Gracias por la oportunidad que me da Adolfo de entablar este diálogo. Bienvenido. Gracias, qué alegría estar en estos estudios, primera vez, ojalá no sea la última, pero siempre tiene algo de diferente en la vida. Estoy desempolvando todo prácticamente, desde el terno, porque hace tiempo que no uso terno y menos corbata, y pasa esas cosas bonitas, ¿no? De estar otra vez en un set que de pronto es nuevo para nosotros porque es otro ciclo de vida que estamos emprendiendo. Es otro momento. Vida, sí. Vamos a empezar como algunas películas por el final, por el capítulo final. No se pone eterno, Adolfo, porque está dedicado a su emprendimiento, está en el mundo del turismo, de la hotelería. ¿Estoy bien? ¿Sabes cómo es la historia? Sucede que cuando yo tenía éxito en la televisión, tanto económico como, digamos, en ratings y todos los detalles, yo ya pensé en un plan B. Esto se va a terminar, decía. ¿Qué voy a hacer después? Entonces tenía que ver algo que sea diferente a lo que yo haga, buscar una jubilación agradable. Porque estar jubilado no tiene que estar sentado en las plazas y dando de comer a las palomitas. Una actividad. No, buscar una actividad que me tenga, pero así, trabajando, ¿me entiendes? Entonces busqué la hotelería, que me gustó mucho la región. Fui a vacacionar con mis hijos el 90, no el 89, y dijimos ahí, para mí solo dije, voy a venir a vivir aquí, voy a venir a morar por los últimos días de mi vida. ¿Qué lugar y así es fue, ese? en Caranavi. Caranavi. Estamos en Caranavi, a 150 kilómetros de La Paz. Y había pensado en algo bien interesante. Estamos a 150 kilómetros y bajar de 3.600 metros a 500 es mágico, ¿me entiendes? Entonces, tenemos aquí en este instante algo así como 2 millones de habitantes en el Alto y en La Paz. Entonces, reencontrarse con una gente que no siempre tiene presupuesto para ir a Miami, que la gente vaya a disfrutar de un clima diferente, naturaleza, clima, cosas bonitas y todo eso. Entonces creo que fue, entre comillas, un acierto mío para llegar a lo que estoy haciendo hoy por hoy. El sociólogo Fernando Calderón decía que los yungas no tiene mar porque sería mucha injusticia con el resto del mundo, que además Sí. tenga mar, ¿no? ¿Y sabes qué, Claudia? Caranavi está dotada de lugares hermosos, unas cascadas bellas, unos mariposales increíbles. Entonces, tenemos, por ejemplo, la Cueva del Tigre, tenemos Cajones, tenemos la Cascada del Lito, tenemos otras regiones que en este instante no me vienen a la mente, pero son bellísimas. Hermoso. Son ríos donde puede uno utilizar como piscina natural y disfrutar de la naturaleza misma en sí, las mariposas, los pajaritos. ¿Qué perfil tiene el hotel? ¿Es un hotel para gringos? ¿Es un hotel con piscina, 5 estrellas o más bien más ligado a la naturaleza? ¿Cuál es la propuesta El del hotel se llama La Mansión. Es más o menos, tiene un carácter casi minimalista, un poquito con, digamos, diseños de castillo, etc. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Entonces, hemos hecho esto. Tremenda piscina, Adolfo. Es una linda piscina. Las habitaciones son muy confortables. No le quise poner estrellas porque ahí estoy yo, dije, la única estrella. La única estrella es Paco, sí. Pero disfrutamos de un paisaje tanto a nivel de la población. Mire, tenemos un río en la esquina. Qué hermoso. Entonces, ¿Y rinde, Adolfo? ¿Va la gente? Sí, ¿Se sostiene? sí, ¿Valió sí, la pena sí. este emprendimiento? Primero tenemos una beta con las empresas, empresas que mandan a su personal para ir a hacer trabajos, digamos, de auditorías, ventas, preventas, etcétera. Esa gente ya es una beta fuerte para nosotros. Y al margen del turismo nacional, internacional no hay. Antes había una temporada cuando todavía los israelíes tenían visa para ir a Rurrenabaque, para venir a Bolivia. Claro. No, que llegaban necesitaban en muchos todo grupos, caso. es verdad. Entonces los remanentes de esos grupos se venían a Caranavi. Ahora no, ya no, prácticamente no conocemos turismo y tal. Pero los bolivianos, vamos por ahí, vamos, caemos. Sí, sí, sí. Yo le y voy tenemos a caer. fechas claves, digamos Año Nuevo, que es muy fuerte, falta hospedaje.
Tenemos carnavales, Semana Santa, Todos Santos y los feriados que de pronto se juntan. Pero también tenemos los peros que nos ha creado, digamos, la situación social, las enfermedades. Alguna vez han surgido enfermedades ficticias, digamos, el arenavirus, por ejemplo. Se vació, no había gente. Después, cuando la pandemia, un año. Después teníamos cuando los accidentes que lo provocaron algunos choferes irresponsables. Siempre, ¿no? ¿No? Siempre. Y la gente se trauma y no viene. Ese tipo de situaciones nos perjudica, ¿me entiendes? Y alguna vez también la prensa da una información extraña y nos perjudica. Es verdad, y se asusta en muchos casos y uno no quiere ir a los yungas por ese miedo, ese viejo miedo. Sin embargo, pese a los problemas, ya hay carreteras, ya tenemos un país que nos permite desplazarnos, algo que hace 20 años no era posible, o hace 30 años. Hablando del pasado, ¿dónde estaba hace 30 años Adolfo Paco cuando toma contacto con Carlos Palenque, Pepe Murillo? ¿Cómo comienza esa historia? En realidad mi vida comienza con Carlos Palenque primero. ¿Qué año? El año 75, 74 aproximadamente. No voy a apreciar Sí, fechas, pensé que era más tarde. Mira. No. Yo fui su último guitarrista. Caramba. Yo estuve con él con la guitarra. Ya entré al programa Sabor a Tierra como co-conductor, apoyo. ¿En qué radio digamos. era Sabor a Tierra? Estábamos en Radio Illimani. Yo los vi nacer al programa Sabor a Tierra. Era un referente la Radio Illimani, ¿no? Sí. Bueno, lo sigue siendo. Pero ellos nacieron en Chuquisaca, en Radio Chuquisaca, que ya no existe. Estamos hablando de Carlos Palenque y Pepe Murillo. Pepe Murillo y Tito Peñarrieta en principio. Y Tito Después Peñarrieta. Percy Bellido. Entonces, yo fui siempre un fanático, seguidor, etc. Entonces, cuando no estaba un grupo musical folclórico, ¿no, Adolfo? Yo tenía un grupo bastante interesante que eran los Yayas. Entonces, un día nos dejan los vocalistas y me quedo solo. Yo iba al programa del compadre, ya había Sabor a Tierra, ya estaban las Cholitas Remedios. Entonces me dice, flaco, ¿qué estás haciendo? Me dice, nada, ahora estoy parado. ¿No quieres venir a tocar conmigo? Ya, pues voy. Y ahí empieza nuestra vida con Carlos Palenque. Es decir, estamos en el momento en el que Carlos Palenque estaba entre la música y ya la comunicación. La comunicación, claro. Sí. Qué gran momento, ¿no? No, y fue muy interesante porque yo era muy dinámico en la vida. Y cuando ya soy músico, soy también conductor del programa Sabor a Tierra, le di la idea de hacer shows barriales. Yo iba a trabajar hacer shows por las zonas, Villa Victoria, Villa Hacha, Ciudad del Adolfo, Alto. ¿qué es lo que más ayudó en el caso suyo? ¿La voz? ¿La magia que trae la persona como tal? Hay un espíritu también de quienes hacen grandes personajes, por supuesto, no de cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo que dio la pauta de que la radio era un medio para Adolfo Paco? ¿Sabes cuál es lo que yo pienso? Parece que he nacido con un destino. Yo nací en cunas muy humildes y pobres. ¿De dónde es, Adolfo? Yo soy de La Paz, pero en determinado momento, mi madre era vendedora en la calle Max Paredes de ropa, mi padre era chofer. Entonces, sufríamos una serie de carencias. Entonces, un día me dije, no, yo tengo que salir de esta, hay que buscar la superación. Y casualmente... Eso que el mundo comerciante es muy pujante, ¿no? Las sí, mujeres comerciantes... Sí. Pero en su momento no lo era tan así como ahora, digamos. Ahora sí se puede triunfar en los negocios. En ese entonces era muy difícil. Entonces sufríamos mucho. Entonces yo dije, voy a salir de esto y voy a triunfar. Y conocí, el camino estaba marcado, Claudia, estaba marcado. Conocí a Carlos Palenque, Carlos dejó la comunicación, nos dedicamos a hacer radio. No quería hacer radio, Carlos Palenque. ¿Por qué? Es que era mucha plata. Ah, para tener una radio propia. Para tener una radio era mucha plata. O sea, ustedes no querían ser empleados, asalariados en una radio. Yo siempre le dije, ¿por qué no compras radio, jefe? Jefe le decía, no, es mucha plata, Adolfo. Nunca me olvido de esa frase. ¿Desde cuándo Adolfo le dice jefe a Carlos? Desde siempre. Con cariño, además, ¿no? Y
No quería. Entonces nos echan de Radio Illimani y de Canal 7 por una nota social que hicimos en ese momento de devolverle a la madre que había tenido con el hijo del patrón, entre comillas, y le hicimos devolver un trabajo social. ¿Qué gobierno era? Estaba Lidia Gayler. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso, entonces buscamos una radio. Primero tenía que ser Radio Nacional, estaba por alquilar un espacio. Le dije, comprala esa radio. Le dijeron $150,000. Está muy, muy, muy claro, me acuerdo muy bien de esta. ¿Tenían dinero ustedes? Yo no, menos remedios, pero el compadre tenía algunos ahorros. Porque trabajaba en televisión y generaba buen dinero. Pero no era lo suficiente. Cuando aparece la señora Alicia Smith Boiso, y le dice, te vendo la radio. En realidad yo fui el puente. A mí me buscó la señora Alicia. Me dice que quieren comprar. Sí, ¿cuánto está pidiendo? 90,000. Dios mío, es harta plata. Y $90,000. $90,000, era harta plata. Fuimos a hablar con el compadre, negociamos, llegamos en 80,000. Pero el compadre solo tenía 40,000. Entonces, ¿qué hace Carlos Palenque? Bueno, chicos, vayan a prestarse plata. Adolfo Paco y Remedios Loza, 15,000 en el Banco Mercantil. Faltaba la mitad de la plata. Sí, y nos prestamos. Arriesgamos Remedios nuestras vidas. tampoco tendría dinero, ¿no? No, pues, estábamos en una situación. ¿Qué hacía Remedios en ese Remedios momento? era artesana, hacía sombreritos, gorritas, esas cosas, para las alacitas también, para la alacita en todo caso. Y era nuestra vida así. Comerciante también. Sí. Entonces nos prestamos $30,000. ¿Del banco? Sí, del banco. Y 10,000 estaba flotando. Él empeñó su vehículo, tenía un hermoso Torino rojo. Empeñó y se prestó 10,000 y compramos toda la radio. Y empezamos a trabajar. Era la época de García Mesa, era difícil. Ya estamos entre el 80, 81. Sí, el 80 se compró, el 21 de abril salió al aire Radio Metropolitana. Qué momento para comprar un medio, ¿no? Claro. En principio estaba la situación interesante porque estaba todavía Lidia Gayler. Entonces, cuando entra García Mesa en el golpe militar, se nos cae todo porque inclusive nos invadieron los militares la radio, destrozaron todo. Teníamos que volver a levantar, teníamos una deuda, una espada de Damocles. Y de pronto empezamos a trabajar, no había publicidad, nadie quería publicitar con Ya nosotros. se había casado, estoy viendo una foto del matrimonio de Adolfo, que se ha casado con su primer amor, Sí. con Betty Lima. Betty Lima, ¿ya estaba con Betty Sí, para todo esto? sí, ya estábamos. ¿Ya? Entonces, de pronto, Con Carlos Palenque ahí atrás, sí, era mi acompañándole. padrino. Padrino. Sí. Entonces, fuimos a buscar publicidad. Yo era el gerente de publicidad, un jovencito. Y no había, nadie quería, no es nuestro público objetivo. Claro. ¿Sabes lo que dicen, no? Claro. Las empresas grandes. Entonces yo le dije, jefe, no hay. Te propongo, le dije, iré a buscar a otros lados. Y me fui, joyerías, carnicerías, ferreterías, pequeños institutos, y logramos. O sea, el mundo popular. Sí. ¿No ve? Y fue idea mía esa de ir a buscar esos. Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de la carnicería La Florita, del Mercado Rodríguez. Un puesto del Mercado Rodríguez puso publicidad en Radio Metropolitana, que para mí era una hazaña. ¿Cómo de convencer a una casera? Porque no son los que ponen los avisos, ¿no? La ventaja es que lo querían al compadre. Había un grupo de gente del Mercado La Bolita, de La Bolita, Claro. que reunieron plata y le obsequiaron 10,000 bolivianos al compadre para seguir subiendo, pagar deudas y una serie de cosas. Porque él ya se estaba convirtiendo en un ícono dentro del mundo mediático Ya popular, era, ¿no? Ya era, porque no te olvides que Canal 7 era el único canal. Entonces, era pues el más visto en su momento, porque eran muy pocos los comunicadores que emergían en esos canales, ¿no? En ese canal. Entonces era muy conocido a nivel nacional y empezamos con esa brega de hacer Radio Metropolitana. Fue muy difícil, hasta que compramos con un esfuerzo, compramos un equipo de 1 kilovatio porque estábamos saliendo con 250.
Y ahí empezó a escucharnos más gente y empezaron a crecer, digamos, el tema publicitario. Ya entraron empresas grandes, ya empezó a crecer. Pese a que teníamos restricciones políticas, no había informativos, había cadena. Yo Los recuerdo... primeros en acercarse a un público popular, cholo, indígena, el compadrazgo como un capital que luego sería la base de un poder político, ¿no, Adolfo? Rompimos todos los esquemas hasta ese instante, antes del nacimiento de Metropolitana. La radio era muy acartonada. Hasta para toser había que poner en los libretos, ¿no es cierto? Entonces nosotros rompimos con utilizamos la R. La radio del pueblo. Radio del pueblo. Entonces ya empezó otro estilo, otra forma. Ese sí era un proceso de cambio en la comunicación de nuestro país. Lo fue. ¿No? Entonces emergió la gente que antes era receptor, se volvió emisor. O sea, la gente que escuchaba ahora venía a la tribuna libre, antes no podían hacerlo. Y pasar a la televisión también fue un hito, ¿no? De la radio del pueblo a la televisión. Y ahí veíamos desfilar el pueblo, ¿no? Sí, al se pueblo. repitió el esquema. Primero que los problemas pequeños, entre comillas, para ellos un mundo, ya salían en la televisión. Ya se trataban. Y las críticas eran muy fuertes. No encuentro a mi hijita. Todo eso. Mi marido me ha dejado, me han estafado, ¿verdad? Problemas sindicales. Problemas Que sindicales. no se los tocaba todavía con la magnitud que hoy se los toca a los... La hermana de Evo Morales desfiló por la Tribuna Libre del Pueblo cuando una de las veces que habían detenido a Evo Morales. ¿Lo recuerdas? Si no me equivoco, fue a pedir la libertad de Evo Morales. Eso está registrado también. Yo lo tuve a Evo Morales en el Sábados Populares. Le hice bailar. Era dirigente cuando vino la Marcha por la Vida, si no me equivoco, y estaba pasando por la Avenida Montes. Lo secuestré. Él quiso denunciar, pero yo no era de ese tipo de comunicación. Conocía los temas, pero yo le hablé de otros temas totalmente triviales de su vida, si bailaba, sabía tocar algún instrumento. Fue diferente la nota que le hice. ¿En qué momento Adolfo encuentra su lugar? Porque aquí hay un equipo donde obviamente hay ese jefe, ¿no? Carlos Palenque, acompañado de Remedios Loza. A ver, escuchemos un poquito. Qué lindos recuerdos. Pataka pusitunkani beskani, yatunka pataka kimsatunkani kilusiklupana. Metropolitana, más radio, marca Pataki. Qué lindos recuerdos, porque marcan una etapa. Y decía Adolfo que estaba Carlos Palenque, pero alrededor estaba la Chola Remedios Loza, Mónica Medina posteriormente, Adolfo como un acompañante inseparable de Carlos Palenque. ¿Cómo encuentra su lugar, que era el lugar, sí, de la tribuna, sí, de la comunicación, sí, de la construcción de la empresa, pero yo creo que encuentra su trono en el disfrute? La odisea comienza cuando tenemos radio. No había publicidad, teníamos que generarnos como sea. Yo creé un programa que se llamaba el Festival de Felicitaciones. Entonces era un programa de mandar saludos, cumpleaños, llegadas del cuartel, una idea muy bodas, sencilla, ¿no? Bodas de plata, qué sé yo, sacadas de luto inclusive. Entonces esas felicitaciones pegaron tan fuerte que en un día, Claudia, facturaba mi sueldo. Ha de ser tan bajo, no creo, pero facturaba mi sueldo en un día. Entonces yo generaba el salario de todo el personal con Festival de Felicitaciones. Eso era en la radio. En la radio. Una especie de cerebrito que le creaba varios problemas, el Caminando la Tarde, programas, mejor dicho, le creé el programa El Caminando la Tarde, que tuvo mucho éxito. Qué lindo nombre, Caminando la Tarde. Sí, era una revista de noticias, entrevistas, qué sé yo. Allí una vez despotricó Juan Lechino Oquendo contra el sistema de comunicación que teníamos,
le molestó porque un dirigente criticó la actividad y algunas actitudes de Juan Lechín y salió al aire con epítetos bastante fuertes, que para mí fueron históricos, ¿no es cierto? Y en ese momento, Carlos Palenque le hizo una pregunta a Juan Lechín. Juan Lechín, ¿usted cree que Bolivia está para ser un país socialista? Y Juan Lechín dijo, no, Bolivia nunca va a poder funcionar como país socialista. Eso, no sé si lo han archivado a alguna persona, pero eso quedó para mí muy bien grabado. Entonces creo que han habido momentos históricos en el funcionamiento de Radio Metropolitana, hasta la clausura y todos esos detalles que nos han hecho ver, digamos, una realidad diferente. La clausura, si recuerdo bien, era por la entrevista, ¿verdad?, a Suárez. A partir de Roberto ahí... Suárez, sucede que es una historia bastante interesante. Estaba flotando ahí una entrevista en realidad una visita del ministro de Trabajo Vargas y varios comunicadores. Ahí estaba un señor Albestegui, que hizo el que manejó todo ese detalle. Varios militares se mostraron con Roberto Suárez en el video. Todos los medios manejaban este video. Entonces, para ahondar más el tema, Cucho Vargas, teníamos un programa que se llamaba Debate Nacional en las noches, miércoles o jueves, no recuerdo. Carlos Palenque y Cucho Vargas se entrevistaron en algún momento a Gonzalo Sánchez, a varios dignatarios, etc. Pero ahí se generaron una entrevista con Roberto Suárez. Y el tema estaba lastimando demasiado al gobierno. Y de hecho tenemos, a ver si me ayudan, tenemos un pedacito de esto solo para recordarlo. Y quiero aprovechar y agradecer y dar el crédito, por supuesto, a Carlos Mesa y a Mario Espinosa Osorio por un trabajo de mucho valor. Bolivia siglo XX, y uno de los trabajos que yo aprecio más es El Compadre, donde por supuesto hay una perspectiva de autor de Mesa y Espinosa, y esto deja para la historia, deja en nuestros archivos el fenómeno cultural, mediático, político, que fue... una corriente muy ¿verdad? fuerte, muy fuerte. Entonces, volviendo al tema, ahí dijo, Cucho Vargas le pregunta, ¿usted es el rey de la cocaína? Así a es. Roberto Suárez. Creo que lo tenemos, ahí está Adolfo. Para hacerle pisar el palito. El protagonista de un debate nacional, el más grande narcotraficante de entonces, Roberto Suárez Gómez. ¿Quién es, de acuerdo a su propia versión, el rey y el virrey de la cocaína? Tenga la bondad de responder. Cambio. El Departamento de Estado, el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína y el virrey es el gobierno boliviano. Cambio. El gobierno de Víctor Paz. Esas dos palabras, esas dos respuestas generaron urticaria Por supuesto. y se ordenó la inmediata clausura del sistema EDTP. Fue tremendo. Yo recuerdo que vi, y a ver si tenemos algunos pedacitos, chicos, de la clausura. Ahí entra en huelga de hambre Carlos Palenque. Cuando se corta la señal, no lo olvidaré, Adolfo, porque yo estaba en el colegio, pero pendiente, no sé si habré hecho tareas aquella noche, estaba pendiente del canal y de en qué momento cortaban. Y cortaron la señal y fundieron, lo recuerdo muy nítido, fundieron la imagen de Carlos Palenque con la de un Cristo. Y creo que eso un poco retrata la fuerza en este momento, ¿no? Sí, era ¿Qué increíble, momentos? era increíble. Entonces, no habíamos, ni nadie, ni menos el gobierno había visto el peso que tenía Metropolitana Y el apoyo RTP. de la gente, porque esa gente Fue que innato. iba al canal, que contaba sus penas, que recibía lentes, se sentía de verdad dueña del canal. De lo contrario, no habrían ido a defender su casa, ¿no? Es como en estos momentos, cierra un canal, uno dice qué pena, pero uno no va a ir a hacer una huelga ahí a un canal o a un periódico. En este caso la gente lo sintió y estamos viendo ahí el dolor, la indignación, ¿no? En un momento analizábamos, decíamos, ¿qué pasa si mandamos a la violencia?
Pero no, dijo Carlos Palenque. Eso es un delito. Yo creo que si hubiera hecho una barbaridad de esas, hubieran tenido consecuencias muy graves para el mismo gobierno. Dramáticas, ¿no? Sí, sí. Trágicas. Felizmente, como primó la cordura y se tranquilizó el asunto, todo quedó en protestas, manifestaciones, etcétera. Fue increíble todo ese movimiento que se generó con la clausura del sistema RTP. Y al mismo tiempo estaba Adolfo en la página más alegre de este fenómeno, en Sábados Populares, que recuerdo bien también, duraba horas, 5 horas en la televisión. El concurso de los memos, cuando había la telenovela quinceañera, los bailes, los payasos, los grupos musicales. A ver, un poquito de audio, por favor. Los jóvenes, muchísimos jóvenes, y cuando hablamos de estos jóvenes y de los concursos y de los payasos, hay que hacer referencia a una base de un movimiento político también que tenía uno de sus vestidos aquí en Sábados Populares y generaba también otros personajes. Giovanna Chávez, que fue también un personaje de Sábados Populares y del momento en la televisión, el hijo de Adolfo, que desde muy pequeño ya se entrenaba sobre estos escenarios, sobre estas tablas, diría, porque... En realidad, Cori me dio el impulso más fuerte sobre el tema de los concursos de baile, porque él estaba inmiscuido con ellos, él era de la edad. Ahí está, chiquito está, Sí. Nos está acompañando, y lo veo igual, ¿qué crema usa? Lo veo igual, y Giovanna Chávez siempre linda, por supuesto. Cori era de la edad, entonces se involucraba con ellos, caminaba con ellos, compartía con ellos, entonces gozaba con ellos. Entonces, él, digamos, les daba esa inyección para tener esa fuerza que tenían los concursos en Sábados Populares. Fue muy grande. Llenábamos teatro al aire ¿Y era libre, lo que 10,000 más personas. plata generaba, Adolfo? La publicidad, y claro, el público también, ¿no? Porque se cobraba el ingreso a Sábados Populares. Pero además, miren la cantidad de anunciantes, ¿no? Solamente ahí, helados. ¿Sabes qué, Claudia? Sábados Populares fácilmente pasaba los $40,000 en publicidad mensual. Entonces yo me pongo a pensar, en un año son $440,000. Y con esa plata, ese es el monto con que compraron el edificio que actualmente está ocupando RTP. Entonces, mi programa ha comprado ese edificio. Ese era el motor económico. Claro. Me gustaría, al equipo de producción, si podemos ver a Adolfo en acción. Yo me acuerdo con un carácter tan contagioso, ¿no? Estaba... Dos hermanos que quieren mantener en la senda del triunfo. Señoras y señores, aquí están. Los muchachos de Pecado. Juan y Paola. Recuerdo también cuando decía, busquen un pañuelo amarillo. Y había premios. Hay que tener habilidad, hay que ser artista también para hacer Eso nace, ¿no? Eso, por ejemplo, surgió en Oruro, si no me equivoco, en los principios de Sábados Populares, y pedimos un objeto, a ver, busquen, y se quedó para siempre. Fue, digamos, uno de los pregones que tenía Sábados Populares. Fue muy lindo, ¿no? Una historia muy grata con Sábados Populares. Anécdotas, tristezas también hemos tenido. Y siempre la plata trae problemas, ¿no, Adolfo? Hay un momento de ruptura, hay momento de tensión y de pronto Adolfo Paco Flores, empresario,
tan ligado a Carlos Palenque aparece en ATV, que no era precisamente el canal del pueblo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién se pelea con quién? ¿Quién se equivoca? No, La versión de Adolfo. La historia es muy interesante. Yo con don Raúl Garafuli siempre tuve una relación muy agradable de amistad, etc. Y él siempre pretendía que Sábados Populares se vaya a ese canal. Pero yo no salí de RTP porque quería salir. Fallece el compadre Palenque y días después asume la señora Verónica Palenque el papel de la hija, el papel de presidente del canal, presidente ejecutivo, que era el cargo que tenía también el compadre Palenque. Y también se hace encargo junto a Remedios Loza del partido, con DEPA. Entonces, esto quiero decirlo así con claridad. A mí me despide Verónica Palenque. Me despide y me dolió demasiado, ¿no? Era un puñalazo en la espalda. Sobre todo, Adolfo, pequeño paréntesis, después de que Adolfo es quien anuncia, y me gustaría ver si encontramos este episodio con un contenido emocional que uno se admira cuando vuelve a ver. Es Adolfo quien anuncia la partida de Carlos Palenque, como lo cuenta Carlos Mesa y Mario Espinosa en Bolivia siglo XX, lo cuenta Carlos Mesa y describe esta escena, yo creo pocas veces vista en la televisión boliviana. Tenemos algunas imágenes, ¿me ayudan por favor? Esta mañana ya le hemos intentado inclusive hacer una prueba de sangre. La sangre está actual. Qué tremendo. Y decía yo, hay unas horas antes, por supuesto, cuando están en la tribuna. Y este momento va a entrar en las páginas de la comunicación en Bolivia, de un fenómeno único, inédito en la comunicación en Bolivia, cuando tenemos al compadre Carlos Palenque en el estudio. Como decía Adolfo Paco en su último programa de la Tribuna Libre del Pueblo. Si tenemos estas imágenes, me gustaría también compartir con quienes nos están siguiendo un pedacito. Mientras le encontramos a Adolfo, y luego vamos a esta etapa que me interesa, pero quería preguntar, ¿qué se siente cuando un socio, un compañero tan entrañable se va? ¿Estaba huérfano de pronto, Adolfo? Carlos Palenque decía que era su hermano menor. Entonces había un cariño muy fuerte. Era mi padrino de matrimonio. Yo me casé por lo civil con Suelito Betty y fue padrino con la segunda esposa. Y padrino de religión fue con Mónica. Entonces, había una ligazón, pero muy fuerte, claro, de amor y cariño. Entonces, por eso es que... Un compadrazgo, ¿no? Muy fuerte. Un cariño. No creo que haya existido así entre dos personas que se han querido muchísimo. Entonces, fue ese, digamos, el kit para seguir trabajando, para crearle... modestia aparte, Claudia, yo le he fabricado muchas cosas al compadre, en cuanto se refiere al palo. Cuando él estuvo en este mundo, ¿hubo una gran pelea que Adolfo tenga que reconocer? ¿Hubo alguna pelea? Sí. ¿La más fuerte cuál fue? Bueno, ¿sabes qué pasa? En algún momento yo le pedí alguna mejora al compadre. Entonces el compadre me dijo... ¿Económica? No estábamos pasando por un buen momento. Me dijo, mira, alcaldesa era Mónica y te vamos a dar un baño, me dijo. Bueno, lo que sea para ¿Cómo ganar un baño? Administración de un baño. Ah, la administración de un baño. Entonces... ¿De un baño público? Sí. No era noble, pero paciencia. Yo fui a buscar a Mónica y no me atendió nunca. ¿Mónica? Sí, nunca. Con paciencia me quedé con ese gustito. Después, Verónica, que ya estaba de funcionaria, me maltrataba muchísimo. ¿Verdad?
y ella lo acepta, somos amigos nuevamente. ¿Tuvo Pero Adolfo la oportunidad de decírselo? en realidad ella confesó esa situación y yo no soy rencoroso y nos abrazamos otra vez. Bueno, sí es otra historia. Me maltrataba mucho. Estábamos en el momento posterior a la muerte de Carlos Palenque. Mientras conseguimos esta imagen, yo voy a esperar y le voy a preguntar a Adolfo, ¿qué pasó entonces? ¿Se va Palenque? Me despide Verónica del canal y yo no sabía qué hacer. No ¿Y tenía- por qué? Por razones de mejor servicio. Eso decía el memorándum, que lo estoy guardando. Entonces, se me cayó el mundo, no sabía Eso qué decía hacer. el papel y Sí. para ella tendrá su versión. Adolfo, ¿qué pasó según Adolfo? Para mí que había un temor de que yo asuma fuerte responsabilidad en el tema político. No me interesaba. Remedios, yo la llamo, Remedios, me están despidiendo, ¿qué voy a hacer? Así casi llorando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Resignate nomás, Adolfo. Fue muy duro recibir, digamos, una especie de traición de mis amigos, De los más cercanos. de los más cercanos. Bueno, pucha, ¿qué voy a hacer? Y yo lo llamo, no sé por qué, a Raúl Garafuli. Raúl, me han despedido. Y Raúl Garafuli se mata de risa. Hasta eso me pareció ofensivo. ¿Por qué te estás riendo? Por fin voy a tenerte. Venite volando. Me fui a charlar con Raúl, un poco estaba asustado, choqueado, todo. Una mezcla de Fue sentimientos. una lotería para Garafulik. Claro. Y me dijo, Adolfo, aquí vas a tener todo. Venite. Y ahí nació de pronto también las ganas de hacer algo, porque hasta ese momento yo apenas tenía mi casita y estaba a la mitad todavía, no era mi casa. Entonces tenía muchas carencias. Entonces tuve que aceptar ese convenio que era muy favorable, el 60 con 40, 60 ganaba yo, 40 ganaba el canal. Entonces era muy fuerte. Además tenía una cooperación única en cuanto a escenografías, trabajo, porque es una inversión muy fuerte. Adolfo se llevó todo el aparato, Cori, por supuesto, Giovanna, los artistas, se lleva Giovanna todo. no estaba. No estaba. No estaba. Estaba Cori y Patiño, que eran los co-conductores. Y nos Había fuimos. una buena dupla ahí. ¿Por qué no hablamos de Patiño? No sé, yo he tenido muchos conflictos sobre ¿También? el tema. No quisiera mencionarlo siquiera porque fue muy duro también para mí esa relación. Las traiciones duelen. Entonces no quiero entrar en ese plano, prefiero dejarlo en el olvido. Hay quien va a juzgar todos esos temas. Yo estoy tranquilo ahora. He tenido relaciones muy agradables con los co-conductores, Andrés Rojas. Después estaba Giovanna Chávez, César Galindo. César dice Galindo. Después la señora humorista, ¿cómo se llama? Jenny Serrano. Serrano. O sea, tiene una playa de estrellas que me han acompañado. Fíjate que cuando yo estuve en una especie de bajada de rating, porque tenía una competencia fuerte que era de Patiño, me dice, ya una española estaba a cargo del canal, me dice, Adolfo. Lola, la famosa Lola, ¿no? Sí, Lola. Adolfo me dice, si no mejoras tu rating, en un mes te vas. Ella era así, ¿verdad? Y voy a hacer todo lo que quieras para que subas. Me dices qué, pero tienes que subir, no puedes quedarte aquí. Seguramente hemos debido entrar en rutina porque yo estaba sufriendo por muchos problemas. Había renunciado al estudio abierto porque me causó mucho dolor la situación que vivía después de la salida de En el estudio Patiño. abierto estaba, por supuesto, Lorenzo Carri. Cayetano estaba Llobet. Cayetano Era Llobet. un top en cuanto se refiere a informativos, ¿no? Creamos un nuevo Un esquema. género interesante, ¿no? ¿Creerás que esa idea también ha sido mía? El estudio abierto. Yo le planteé a Raúl, haremos esto, haremos Furia de Titanes. Varios programas le hemos planteado y tomó dos. Estudio abierto y Furia de Titanes. Y lo logramos, ¿no? Bueno, ese es un pasaje histórico también para mí. ¿En qué momento termina esta luna de miel con Raúl Garafulik? Y con Raúl Garafulik nunca hemos tenido conflicto de ninguna naturaleza, ni con los hijos, ni con nadie. Lo que pasa es que había una transición de propiedad del medio y apareció la señora Lola.
Entonces, no. Llegaron los españoles del grupo sí. Prisa, ¿no? Parece que hicieron un mal negocio en ese tema, ya no es otra historia. Lo sé porque la otra parte de la propiedad era este mismo periódico, ¿no? Claro. Y llegan los españoles y estaban, por supuesto, en esta asociación con Garafulic en ATV y en La Razón, cuando era esto una misma empresa, ¿no? Indudablemente. Entonces, Lola así me plantea, te vas, así, textual. Entonces yo casualmente salgo de la oficina, si no me equivoco, casi llorando. Otro problema más que se me venía. Cuando me encuentro con el representante del grupo Yambao, el señor Néstor Ameri, me dice, quiero actuar en tu programa. Listo. Ellos actuaban en el otro. Y se vienen conmigo, levantan una euforia porque yo trabajaba con público. Y ahí me dice el hombre, vamos a Buenos Aires. Estás loco. Vamos a Buenos Aires, estás loco. Vamos, yo te hago todo. Me consiguió la unidad móvil de Telefe. Consiguió el local del señor Ricardo Banjay, que recientemente se nos fue, un gran empresario, con un local para 10,000 personas. Allí hicimos sábados populares, con los mejores grupos de la Argentina. Yambao, Daniel Agostini, en ese entonces emergía la cumbia argentina. La cumbia villera. La cumbia villera emergía fuerte y nosotros nos encargamos de lanzar con los mejores grupos. El programa se fue a las nubes. Y acto seguido viene un señor que era el representante del grupo Chocolate del Uruguay. Te llevo, estábamos en Buenos Aires, te llevo, vamos. Y nos vamos a Montevideo a hacer 2 programas con los grupos cumbieros plena del Uruguay. Otro éxito. Entonces, después nos vamos al Perú, después nos vamos a Sao Paulo y ya, Sábados Populares llegó a un top muy fuerte. Por lo que cuenta ganamos. Adolfo, la vida es subir, bajar. Sí. Subir, sí, bajar, ¿sí? Había un momento en que el programa estaba también cayendo, estando en RTP. Y teníamos una final que se circunscribió a un local chiquito, que era el Cine México. Y había un grupo que estaba en la final, pero que no pudo armar su grupo finalero. Y optaron por meterse un gas en el baño. Y ahí dice que se provocaron 2 fallecimientos. Fue un momento golpe tremendo, duro, sí. muy duro. Pero puedes creer que lamentablemente esos hechos también surgieron, más bien provocaron que Sábados Popular nuevamente se levante. ¿Cómo se encuentra la fórmula? Y estamos viendo algunas imágenes. Las fórmulas que realmente atraen, porque habrá encontrado muchos especialistas en radio, en televisión, en periodismo, pero a veces las fórmulas son mucho más sencillas, ¿no? Como estamos todos felices. Estamos todos contentos. Estamos todos contentos. Estamos todos felices. Estamos todos felices. Estamos todos contentos. Son fórmulas tan sencillas, pero que atrapan, ¿no? Mira, te voy a ¿Cuál es la contar clave? 2 anécdotas en mi vida. Yo no tenía Sábados Populares, pero tenía un programa que se llamaba 4 Haces. Era bonito el programa de entrevistas a artistas nacionales y alguna vez me tocaba alguno internacional. En una ocasión me voy a entrevistar a José Feliciano. Nada menos. Sí. Una exclusiva que solamente a mí me dio, no sé por qué. La entrevisto, fue una entrevista muy grata, le gustó y terminamos la entrevista y dijo, ¿dónde está el camarógrafo? Está a mi lado, despáchalo. Que se vaya, que se vaya. Y lo despacho. Tú quédate conmigo, quiero conversar. Yo todo me imaginé, me va a cobrar, todo. Pero me dice, ven, vamos a tomar un trago. Coñac, puro, vaso lleno. Y tomó como si fuera refresco. Me impactó eso, yo también tuve que tomar un poco, pero era fuerte para mí. Al segundo vaso ya estaba haciendo sets por la cuesta. Pero ahí me dice José Feliciano, quiero cantarte 2 temas, elegí 2 temas. Yo elegí La Copa Rota y Hay Cariño. Y estaba él también casi ebrio, pero cantó hermoso, solo para mí. Qué gran recuerdo. Hermoso, y no tengo registro. Ni foto, pero queda en la memoria, ¿no? Otra entrevista que me encantó fue con Vicente Fernández. ¿Dónde fue esa entrevista? Vino a Bolivia, yo ya estaba con Sábados Populares, pero no pudo actuar en el programa, pero lo fui a entrevistar al hotel.
Y ahí lloró para mí y habló de su hijo, que en ese entonces no estaba todavía empezando su carrera. Habló muy bien. Fueron temas, momentos muy importantes para mí. ¿Cuál fue el momento dorado para Adolfo? El programa, el momento. Si tiene que llevarse una imagen, un solo recuerdo de todo este recorrido mediático, ¿cuál es ese momento? Creo que el verdadero nacimiento de Sábados Populares fue la final de la Lambada. Fue histórico porque creo que ya nos empezaron a mirar todos. Primera vez que un coliseo con 10,000 personas, con una final controvertida, pero fue muy interesante. Ahí empezó realmente todo lo que significa el verdadero proceso. Fue un gran momento en el rating, me imagino. Sí, además de. Yo recuerdo todavía al señor Cardona, que era propietario de Canal 2. En ese entonces me dijo, no, contigo no se puede, hay que nomás cerrar emisión cuando salgas tú al aire. Y eso me fue para mí muy fuerte, ¿no? Hablando de cerrar emisión, no encontramos, Ariel, por favor, confírmame si tenemos esta imagen del documental de Carlos Mesa y Mario Espinosa cuando está despidiendo al compadre Palenque. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Adolfo Paco, coordinador general del sistema. Quiero informar a la opinión pública que hace aproximadamente 2 horas ha dejado de existir compadre Carlos Palenque, víctima de un grave ataque cardíaco. Ese momento, ¿estaba consciente Adolfo que se cerraba un ciclo en su vida? No. Fue demasiado para mí eso. Fue muy duro, demasiado duro. No estaba en mis planes, en mi camino, en nada. Yo pensé que iba a morir al lado de Carlos Palenque, que iba a ir todo. Lo veía presidente Carlos Palenque. Pero no pasó eso. Fueron de pronto las malas situaciones que se presentaron en torno a su vida, ¿no? Yo vuelvo a ver a Adolfo ese día, joven Adolfo, joven perdiendo a su jefe, perdiendo a su protector. Nada sería lo mismo después, ni para el país, ni para Adolfo, ¿no? Totalmente. Fíjate que el compadre tenía una filosofía muy fuerte, muy interesante. Pero el entorno que él rodeaba creo que le hizo fallar muchísimo. Mira, antes de su muerte, el compadre estaba sufriendo por el tema de su divorcio. Una de esas tardes me llamó Mónica, cuando estaba en pleno conflicto, y me dice, Adolfo, quiero hablar con el compadre. Pero él no te va a responder. Quiero explicarle muchas cosas. Voy a ver. Y no sé si al día siguiente mismo, no puedo precisar. Entro a su oficina, jefe, buen día, le digo. Estaba llorando el compadre. Le dije, jefe, ¿estás mal? Sí, estoy mal. ¿Qué vamos a hacer? Pues son las cosas de la vida, me dicen, pero ¿por qué no hablas con ella? Me ha llamado. Sí. ¿Por qué no hablas con ella? Escúchala. Todos cometemos errores en la vida. Nos ha pasado, jefe. Trataremos de ver eso. Es tu felicidad. ¿Qué te importa el mundo? ¿Qué te importa todo? Que ella vuelva. No sé, tú tienes que decidirle. Es tu vida, no la vida de los demás. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué nos importa? Ya, Adolfo, esta tarde hablaremos. Brilló sus ojos, se tranquilizó. Y salgo y estaban 2 personas ahí. No quiero mencionarlos. Entraron los 2, eran gravitantes, uno del entorno y el otro pariente. Entonces, no sé quién, pero le hizo cambiar de opinión. Porque cuando vino a la tribuna ese mismo día, empezó a maltratarme.
Compadre, me dijo, ¿cómo es posible que no busques esto? Mira, está sucio. 5 pies al gato. ¿Qué pasaría? Ya en la tarde, a la hora que habíamos previsto hablar, yo lo llamé y le dije, jefe, ¿cómo es? No me molestes, estoy ocupado, no, olvídate, congela eso. Y pasaron 3 o 4 días, sábado 7 de marzo. En la mañana yo me reuní con él, almorzamos y eran las 2 de la tarde. Quería quedarse conmigo, le dije, tengo que ir a hacer sábados popular. Tenían que venir, bajar sus hijos, no bajaron. Y me tuve que ir al programa. Y tipo 7 de la noche, 6:30, me llama uno de las personas, me dice, el compadre está mal, anda. Yo lo mando a mi coordinador, ¿qué ha pasado? Porque estaba en pleno programa, tenía un programa súper estelar. Y cuando de pronto me llama, baja nomás. Y en pleno camino me dice la noticia. Yo casi me estrello con otro vehículo. Escuchar ese shock. Llego ya directamente a la clínica y los médicos son tan fríos, me dijo, no, muerto ya. Pues, era terrible. Y no sé cómo lo llevamos a su casa. Y ahí a los medios se enteraron después de que yo di la información esa que mostramos. Y se creó un conflicto social fuerte, emotivo para toda la población que empezó a conocer. Y yo te voy a contar algo que me contaron también a mí. Había un matrimonio donde estaban haciendo la fila para el buffet. Y cuando alguien cuenta la noticia y se suspende el matrimonio. Ese tipo de situaciones ha causado el fallecimiento de La Paz lloró aquel día y su gran amigo seguramente también. No, pues seguimos. En determinado momento nos viene al recuerdo. Hace 2 días estuve hablando con mi esposa y recordábamos todos esos momentos. Y eran momentos muy, muy difíciles de sobrellevar. Era difícil. Pero el mundo sigue dando vueltas, ¿no? Hay que seguir viviendo. Y sigue dando vueltas. Da vueltas también el reloj. 12:06. Mis disculpas al programa que siguen Detrás de la Verdad y mi agradecimiento sincero por la confianza a Adolfo Paco. Gracias, Claudia. Me siento bien porque he podido recordar esos momentos y de pronto te desestresas con todo eso, ¿no? Porque te lo tienes guardado siempre y se va reacumulando. Y cuando cuentas a alguien o hablas con alguien, siempre hay descargas emotivas. Y se reacomoda. Y ayuda, ¿no? Y se reacomoda. Gracias, Adolfo, por esta conversación. Gracias.